Hola, te doy la bienvenida de nuevo al canal y si es la primera vez que te pasas por aquí, mi nombre es Ana y tratamos temas de salud y humanidades en este sitio y hoy vamos a hablar sobre el deseo. Te recomiendo que cojas asiento o que te lo tomes con calma porque a lo mejor nos podemos enrollar bastante. Mucho se ha hablado sobre el deseo, bueno, desde la antigua Grecia hasta el día de hoy es algo que el ser humano reflexiona acerca de ello bastante porque, bueno, genera conflicto y nos lleva a veces a situaciones difíciles, nos hace preguntarnos. Hoy día, por ejemplo, vivimos en el imperio de los deseos. Deseos que muchas veces son creados, por supuesto, por ese imperio mismo, ¿no? Que nos doblega. Entonces es complicado, en cierta manera, identificar cuál es el deseo genuino que surge de una persona, que surge de una misma, y qué deseos son más bien correspondencias o son relativos o son respuestas a inputs, a estímulos, a, bueno, cualquiera que sea la fuente que ha suscitado, ¿no?, ese deseo, que habrá que ver de dónde surge, ¿no?, de qué fuente se origina, si es una fuente realmente de satisfacer una necesidad, de buscar un placer o de corresponder a una necesidad o un placer ajeno. En este sentido, se me ocurrió hacer este vídeo porque hace unas semanas hubo como varias personas que divulgan en redes que compartieron un contenido muy similar. No sé si es que pues estaba en el momento en boga o si es que en algún otro idioma se había compartido este tipo de contenido, pero ambas personas compartían un post, ¿no?, como en la línea de educación psicoafectiva y este tipo de cosas, hablando de el deseo original, creo que lo llamaban, y el deseo responsivo. Y ponían dos ejemplos de parejas, estaban hablando del deseo en términos de intimidad, ¿no?, en términos más eróticos, afectivos, sexuales. Entonces ponían dos ejemplos, sendas divulgadoras o influencers o, bueno, creadores de contenido, ponían los ejemplos desde la heteronorma, pero bueno, vale lo mismo. Es decir, de hecho, bueno, yo en ese tiempo se me ocurrió hacer este vídeo porque a la vez que vi esos dos posts que me chirriaron por lo que ahora os voy a contar y que va a ser un poco la tesis que voy a seguir hasta a ver, ¿no?, qué resolvemos entre todas de toda esta cuestión del deseo, qué se ha dicho, qué no se ha dicho, qué es, qué no es, qué... Bueno, estas dos personas compartían posts que eran con un ejemplo de pareja heterosexual en la cual la persona mujer tenía como un deseo responsivo y el hombre tenía un deseo genuino, ¿no?, que era que el hombre tomaba la iniciativa y pues bueno, muchas veces a la mujer no le apetecía o no le apetecía hasta que el hombre iniciaba esa conducta de búsqueda del placer, que al final es el deseo mismo. Y a mí me hizo preguntarme cosas porque, como digo, en esa temporada yo estaba tratando también en mi vida personal y a personas que estaban, bueno, transitando esta serie de cuestiones. Digamos que ¿cómo manejamos esa cuestión, ¿no?, de que otra persona se autoerija con el poder, porque al final todo va un poco sobre esto? O sea, mi tesis es un poco esta, que no es tanto que haya estas clases de deseos que decían estas dos comunicadoras en sus posts, que puede que sí, ¿vale? No sé, ahora vamos a ver, porque pues me hizo también ir a lecturas que había hecho y ver un poco, a ver, qué es todo el deseo, qué tipos de deseo, cómo va esto. Entonces, en este caso, en estos dos ejemplos, a mí me parece que no es una cuestión tanto del deseo como tal, de la búsqueda de placer, que es el deseo, sino una cuestión de poder, de quién asume que tiene el poder
y qué dinámica se establece, porque cuando pasa ese tipo de patrón, ¿no? De que una de las partes siempre asume que va en busca de su placer, que depende además de la aceptación y de la respuesta de otra persona, porque no es lo mismo si yo deseo satisfacer mi hambre, ¿no? Y me como una fresa. Bueno, pues la fresa no va a decir si le apetece ser comida o no. Pero cuando estamos hablando de este tipo de deseo que implica el deseo de otra persona, las cosas cambian un poco. Y entonces esto del deseo responsivo, esto de, bueno, hay que ver. Bien, cabe destacar en este punto que aunque ambas publicaciones partían de los mismos conceptos, de esas dos clases de deseo, el espontáneo y el responsivo, el enfoque de las publicaciones era completamente diferente. Si bien una ponía un poco en cuestionamiento esta dinámica y invitaba a la reflexión acerca de la misma, la otra promovía como que al darse ese tipo de deseo que va en función de la iniciativa de otra persona o un poco en respuesta a que haya ya un estímulo que venga de fuera, invitaba como a dejarse llevar por eso, ¿no? Como que a veces a lo mejor no te apetece, no estás tan motivada, pero empieza, ¿no? Como el refrán este de que el comer y el rascar nada más es el empezar. A mí esto me parece un poco preocupante, sin quitarle parte de razón, pero digamos que promueve incurre y perpetúa esta hipersexualización que vemos en todos los medios y en prácticamente casi toda la cultura contemporánea, que a lo que lleva es a esa depleción de la energía, porque en ningún momento está otra persona que lo planteaba desde ese lugar, ¿no? Como de promover, venga, que te dejes llevar, por así decirlo. En ningún momento hablaba de la libido, ¿no? Y de que ese eros, esa energía erótica, al final es la pulsión de vida, y cuando la pulsión de vida, digamos, nuestra energía, que no es diferente la sexual que la creativa, que otros tipos de energía, es energía en sí misma, cuando la energía está yéndose a otra serie de actividades en la vida, pues pueden ser cuidados de familiares, o cuidado de una misma, mucho trabajo, o actividades creativas, deporte, cualquier cosa que se esté llevando nuestra energía, pues es lógico que a lo mejor no estés tan motivada, ¿no? Para ese tipo de interacción o para ese tipo de actividad más de carácter sexual. Y forzarte a ello simplemente porque parece que hay una narrativa inconscientemente en el imaginario colectivo hoy en día que tienes que tener mucha actividad sexual, si no es como si fuera un fracaso, pues no sé yo si tratando de promover una sexualidad consciente esto es lo más indicado, ya que, como digo, bueno, habrá primero que preguntarse si esa falta de apetencia se debe a razones, pues como digo, que tienen que ver con el hecho de que tu energía vital está yéndose por otros canales, y está perfectamente así. Simplemente se trata de respetarlo y de a lo mejor equilibrar un poco donde estás poniendo la energía, no tanto de promover que se tenga que poner sí o sí la energía en el ámbito sexual y parece que hacer check y responder a la pregunta de Broncano con cuanta más cantidad mejor, a pesar de que a lo mejor esa cantidad luego energéticamente te deja completamente depletada, te deja vacía, te deja cansada, te deja sin esa energía que realmente tú tenías la motivación para poner en otras cosas. Hay que ver. Se ha escrito mucho al respecto, de hecho, como digo, yo pues me fui un poco a lecturas que había hecho, de hecho, pues mira, el año pasado en el verano estuve leyendo precisamente a José Antonio de Marina en las arquitecturas del deseo, y justamente en la misma temporada también leí este librito de Clara Serra sobre el sentido de consentir. Y así como simplemente por curiosidad, ¿no? Al respecto de este ruido que me hacían a mí estos posts, pues me fui un poco aquí a Clara Serra, que en algún momento dice que los deseos surgen de la interacción, que no siempre sabemos lo que deseamos hasta que estamos en medio de una situación que puede ser deseable o no, y que tenemos que vernos en ella para comprobar si ciertamente la deseamos o no.
Y no le falta razón, es muy Foucaultiano esto, ¿no? O sea, creo que era Foucault que hablaba de que deseamos en relación a otra cosa, aunque sea la fresa misma, ¿no? Deseamos algo que está fuera, por lo tanto deseamos en relación al otro. Y cuando estamos hablando de deseos interpersonales, pues ese deseo siempre está en una dialéctica con la otredad. Y es cierto que a veces, bueno, pues podemos no estar nosotras o quien sea, ¿no? Cada cual puede no estar en ese momento de conexión con su propio placer y con su propio deseo, y que sea esa interacción y esa iniciativa de la otra persona que busca su propio placer o que busca el placer de ambas, y que toma la iniciativa de ir a por ello, que nos despierta ese deseo que podía estar ahí, pero no estábamos con la sensación o con la conciencia de que teníamos ese deseo o que ese deseo existía, o simplemente ese deseo surge en conexión, en relación, cuando lo activa esa otra persona. Eso es verdad, sí, ciertamente. Lo que pasa es que cuando en esa relación de dos siempre es la misma persona la que toma la iniciativa y siempre es la misma persona la que asume ese poder sobre la otra persona, sobre el deseo de la otra persona para buscar su propio placer, y es la otra persona la que tiene que responder, cuando esto no es una cuestión de que un día pues una persona es la que toma la iniciativa, el otro día es la otra, bueno, eso podría verse como algo sano, pero en estos ejemplos que ponían estas dos personas además estaba, ¿no?, como el estereotipo de género, era el hombre el que activaba ese mecanismo, ¿no?, y emprendía esa acción de buscar su placer y poner sobre la mesa el deseo que tenía. Y de hecho en la publicación de una de ellas era como que la mujer pues que convivía con ese hombre, que siempre estaba como disponible para satisfacer sus deseos, la mujer como que se encerraba en el baño en plan, jolín, es que no puedo salir ni con la toalla así, porque pues es que, a ver, el hombre este, que vale, será mi pareja, lo que sea, con quien convivo, parece que no me puede ver un hombro sin que eso despierte, bueno, un entusiasmo viril. Entonces, claro, cuando esto es una dinámica, cuando esto es un patrón, cuando es siempre la misma persona la que está buscando su propio deseo, la que está buscando su propio placer en base a su propio deseo, por mucho que es verdad que luego la otra persona en su deseo responsivo, como decían, acceda y disfrute incluso, ahí estamos hablando de poder, no estamos hablando de deseo, ahí estamos hablando del poder autoasumido, de una relación asimétrica de poder estructural que hace que esa persona, en este caso el varón, pues siempre sea la que se considera con la potestad de ir en busca de satisfacer su deseo. Y muchas veces, de hecho, en los posts es lo que se evidenciaba y que para mí no se decía, ¿no? Muchas veces esa búsqueda del deseo, ese deseo genuino que llamaban en contraposición con el responsivo, ese deseo es un deseo completamente narcisista, es un deseo que no registra en ningún momento el deseo de la otra persona, ¿no? Que simplemente va a busca y arremete contra el otro cuerpo, y el otro cuerpo sí responde, es un deseo responsivo, pero habrá que ver, ¿no? Habrá que preguntarse primero, a ver si la otra persona realmente está en esa disposición, o cómo hago ese approach, cómo hago ese acercamiento para que la otra persona no se sienta que se tiene que encerrar en el baño, como en la publicación aparecía, porque si no, este tío es que, madre mía, no me deja tranquila ni un momento, ¿no? Y bueno, quiero señalar que en lo que yo estaba tratando en ese momento, cuando vi estos posts eran un ejemplos heteronormativos, pero vamos, que esto sucede igual en parejas homosexuales, o sea, doy fe de ello. La cuestión del poder, ¿no? La cuestión de cómo una de las personas siempre está en esa dinámica, ¿no? O siempre, cómo una de las personas siempre asume ese rol dentro de la dinámica, haciéndose un patrón en el cual una de las personas se tiene que ver un poco como a la defensiva de la otra, que está como siempre tal. Cuando esto siempre es desde ahí, desde un lugar en el que siempre la misma persona actúa de la misma manera, en esa dinámica, en esa dialéctica, yo no creo que haya ahí una cuestión tanto de deseo, sino más bien de poder, de cómo se asume el poder sobre el cuerpo de la otra persona, sobre cómo esa
seducción destructiva, ¿no? Que es una de las características del narcisismo, que bueno, viviendo en un imperio de los deseos como vivimos es normal que las conductas sean narcisistas, porque es básicamente un poco la dinámica que el sistema plantea, ¿no? Como satisface tus deseos y da igual lo demás. Tú toma, necesitas esto, necesitas lo otro y más, o sea, ese rollo completamente narcisista y completamente pues que desde esa autosatisfacción niega a la otra persona. Esto es lo que sucede, ¿no? Entonces, ahí ya digo, no sé si tanto existe tanto un deseo responsivo, aunque sí, bueno, vale, existe si llamamos así a ese lugar donde ante el deseo y la búsqueda del placer de la otra persona alguien responde satisfaciéndolo o entrando en esa misma búsqueda, eso es un deseo responsivo. Ok, de acuerdo, pero esa dinámica se basa verdaderamente en la satisfacción de un deseo conjunto, o es una dinámica que más que de deseo es de poder y se establece en base a satisfacer un deseo que no es ni genuino ni responsivo, sino que es el deseo de una de las partes que niega la necesidad, el deseo o lo que la otra persona requiere en ese momento. Yo planteo estas cuestiones. Luego, sobre el deseo, imaginaros si se ha hablado. O sea, este verano precisamente, voy a ir a por él, he estado leyendo otro librito muy interesante. Ahora vengo. Pues a Platón es una selección de algunos de los discursos del banquete, ¿no? Que es sobre el amor, sobre el eros, precisamente, ¿no? Sobre el deseo erótico, bueno, este librito tan interesante que son una selección de discursos del banquete de Platón. Y entonces en esta obra lo que transcurre básicamente es que están ahí en casa de uno de ellos, que no me acuerdo cuál es el anfitrión, y entonces están pues ahí unos cuantos, ¿no? Fedro, Arixímaco, Alcibiades llega luego, tal, Sócrates y sí, y Agatón, Aristófanes, Pausanias y Erixímaco, y plantean que cada cual tiene que hacer una oda, un enaltecimiento al dios Eros. Al dios Eros, que es ese dios, ¿no? Como que permite la búsqueda de la belleza y la búsqueda de la procreación y la búsqueda de la inmortalidad y la búsqueda del placer, al fin y al cabo. Y bueno, hay unos cuantos discursos que son dignos de leer, pero no voy a entrar tampoco ahora en estos pormenores, pero la cuestión un poco con el deseo que hablábamos, o sea, sí que reflexionan unos y otros sobre cuál es el deseo legítimo, sobre cuál es la mejor versión, la mejor cara de Eros, si realmente es Eros un dios como tal bello, inmenso y abundante, o si realmente es un dios intermedio porque, bueno, como que busca la belleza, como que ese Eros es esa búsqueda, ¿no? Ese deseo no es la belleza en sí, sino que es la búsqueda de la belleza. Está muy bien traído. A ver, Platón, ¿sabes? No es que no es cualquier cosa. Entonces, bueno, es bastante interesante esa noción de que el deseo surge de esa carencia, ¿no? Y surge de esa carencia percibida. Bueno, porque si luego nos vamos, por ejemplo, yo qué sé, a los Vedas o a la tradición védica y algunas otras tradiciones orientales, ¿no? Que defienden que en la ausencia del deseo está como la plenitud, ¿no? Cuando no deseando nada se consigue todo. Como que cuando te desapegas de esos deseos, como que, bueno, pues digamos que avanzas, trasciendes y te elevas. Sí, yo creo que, a ver, en el mundo occidental también hacemos una lectura de esas propuestas así más de corte orientalista, pero malentendidas, ¿no? Porque, bueno, también hay que entender que hay que asimilar que
que el deseo como tal, o sea, esa búsqueda del placer, o sea, obviamente no en los términos en los que en el imperio del deseo en el que vivimos, este estado narcisista del ser en el que estamos, ¿no? No tanto ni tan calvo. La cuestión es que el deseo sí que es cierto que es el motor de la acción, ¿no? O sea, de alguna manera el deseo nos mueve y nos motiva a hacer, a buscar, a seguir, a crear. Eso es cierto. De hecho, esto lo decía Spinoza, que decía, como decía, el deseo está en la esencia del ser humano. Y de hecho, bueno, Spinoza planteaba una concepción del deseo bastante interesante, ¿no? Como en 3 fases. El conato, que es como si fuera, digamos, como la simiente del deseo. Luego está el apetito, que es como cuando ya te das cuenta de que tienes esa simiente, de que esa semilla del deseo está dentro de ti, entonces ya, digamos que pones en comunión el cuerpo y la mente y aparece el apetito, y luego lo que llamaba la codicia o cupiditas, que es como ya ese deseo irrefrenable, ¿no? En términos de otras cosas, codicia, y cupiditas como ese deseo irrefrenable, como en el ejemplo de estos posts, ¿no? De cuando ese hombre o esa mujer, esa persona, en base a ese deseo irrefrenable, a esa virilidad desbordante, o a ese eros tan marcado, pues es que no me puedo contener y ya tengo que ir a ver si consigo lo que deseo. Entonces, bueno, Spinoza precisamente planteaba sobre esto que para evitar ser dominados por nuestras pasiones, a pesar de que, bueno, él hablaba de que la libertad como tal no existe, porque es verdad que, bueno, pues estamos supeditados, con cada persona está supeditada a sus circunstancias, a dónde ha nacido, dónde ha crecido, cuáles han sido sus recursos materiales y una serie de condiciones que no elegimos. Entonces hay un cierto sesgo en cuanto a esa libertad, pero que sí que es verdad que en el ejercicio del libre albedrío podemos elegir, y podemos elegir no buscar de esa manera tan codicia o tan cupiditas el satisfacer nuestros deseos, más cuando sobre todo tienen que ver con el hecho de que nuestro deseo se satisface con que otra persona responda a esa búsqueda que nosotras hacemos, ¿no? Entonces, el Baruch, lo que planteaba un poco era como que esto se elabora, se trasciende y digamos que se ejercita de una mejor manera, más humana y más, pues bueno, más elevada, si lo queremos decir así, racionalizando, ¿no? O sea, como pudiendo ponerle razón a toda esa vorágine de impulsos que nos gobiernan en gran parte. Y sí, claro, por supuesto que tenemos que ponerle raciocinio a todos estos asuntos, y en ese raciocinio yo creo que una cuestión importante para no caer en relatos de autoengaño muy básicos, ¿no? En los cuales, pues eso, es que soy un hombre, soy tan viril que no lo puedo evitar, te veo y ya te quiero comer. O es que soy una mujer que me gustas tanto que claro, es que te veo y no lo puedo evitar. Bueno, entonces ahí estamos entrando en unos relatos que son bastante engañosos y que no van tanto sobre el deseo en cuestión, que no se niega que se tenga. Pues bueno, genial que tú estés conectado ahí bien con tu segundo chakra, con tu placer, y que lo busques y lo disfrutes, por supuesto, si es que no estamos aquí en modo victoriano castral, pero sí que es verdad que hay que, yo creo, vigilar, en cierto modo, un poco esos relatos para que no sean un relato de autoengaño que lo que pretende es esconder la dinámica de poder que está detrás de ese patrón, ¿no? de relación que se explicaba y que se ejemplificaba en esos posts, que al final no tiene tanto que ver con que haya 2 tipos de deseos. Sí, bueno, yo es que soy porque esto a lo que lleva además en este tipo de comunicaciones de Instagram, de un post, de que lo tardo en ver 30 segundos y ya me quedo con
el dato de que es que hay un deseo responsivo y un deseo original. Entonces yo soy, como tendemos además a eso, a buscar como lo que nos identifica, pues no, es que yo soy más de deseo genuino y yo soy más de deseo responsivo. Bueno, cada cual seremos de una forma u otra en según qué momento. La cuestión es que si siempre sucede en tu situación que habitas en el mismo lugar, la cuestión igual no es tanto sobre el deseo o sobre qué deseo te gobierna más, sino que lo que hay a lo mejor ahí es una cuestión de dinámica de poder asimétrica en la cual tú estás sometida, si eres la del responsivo, tú estás sometida a satisfacer el deseo de la otra persona. Y si eres la otra persona, bueno, pues a lo mejor es que tú estás sometiendo a otra persona a satisfacer tu propio deseo porque estás, pues eso, desde ese lugar narcisista de autosatisfacción del propio deseo, negando la agencia de la otra persona, negando que la otra persona pueda tener o no deseo, pueda tener o no espacio para conectar con su propio deseo, si siempre se ve como arremetida primero por el tuyo. Esta es un poco la reflexión principal que quería traer, pero bueno, o sea, y he mencionado a Platón un poco y a Spinoza, pero vaya, es que del deseo han hablado, o sea, yo creo que es un tema esencial de la filosofía. Aristóteles también, creo que, bueno, esto lo leí el otro día en otro orden de cosas, pero creo que uno de los transcriptores principales de Aristóteles se le atribuye, bueno, que recogiendo a Aristóteles, como que establecía 20 y pico categorías de deseo, de epidimia. Bueno, yo además voy a hacer un descargo aquí de responsabilidad porque es verdad que ahora en internet todos nos hacemos mucho los que somos los más listos, los más leídos y los más tal. Yo leo algo, la verdad es que sí, pero no tampoco soy la que lo ha leído todo, que conozco personas que sí y ciertamente da gusto oírlas y verlas, además lo memorizan todo, no es mi caso, pero bueno, creo que tan importante como leer, que lo es, no hagáis caso a María, por Dios, aunque evidentemente hay muchas otras formas, muchos otros canales de llegar al conocimiento, pero leer y escribir, pues bueno, es una forma de ordenar el pensamiento que pues el ser humano ha creado, ¿no? Y ha desarrollado y es importante leer, pero tampoco hay que forzarse. Entonces yo no me esfuerzo, no soy una ávida tan rápida y tan ágil con la lectura, entonces bueno, pues voy coleccionando, voy viendo, voy releyendo y voy viendo. Entonces sé que Aristóteles, por ejemplo, también desarrolló una larga teoría sobre el deseo, no he tenido el gusto de encontrarme con ella. Sí que, por ejemplo, últimamente estoy leyendo a René Girard, que habla del deseo mimético, ¿no? Que sería un poco esa parte del deseo responsivo, ¿no? De ese deseo, cuando una persona de tu círculo, de tu comunidad o cualquiera desea algo, como que se despierta en ti ese mismo deseo, ¿no? Esa competencia, y es un poco pues también parte de la idiosincrasia humana, que por mucho que queramos hacernos los zen y desapegados y tal, desapegados del ego o lo que coño sea, pues somos seres territoriales, competitivos, violentos, y pues todas estas cuestiones hay que darles una vuelta para que no caigamos en la narrativa esta tan vacua, ¿no? De poner etiquetas a ciertas conductas, ¿no? Como esto, el deseo responsivo, el deseo original, y ya entonces yo me identifico con eso y ya, pues ya está todo muy bien. Pues bueno, no, igual no está todo tan bien, igual realmente hay más capas ahí de lo que está pasando, que no solamente es que tú tengas un deseo más responsivo. Bueno, a lo mejor es que no has tenido por muchas circunstancias el espacio y el tiempo y el autoconocimiento o eso, espacio y tiempo para poderte dedicar a observarte, como para identificar realmente cuándo un deseo es genuino tuyo o cuándo te lo están implantando, pues bien sea porque otra persona arremete contra tu espacio y contra tu espacio y contra tu tiempo y te impone su deseo, o esto en ese tipo de relaciones más sexoafectivas, vinculares y demás, o cuando el sistema te arremete contra tu espacio y contra tu tiempo y te impone necesidades o te instala deseos de cosas en base que te hace, o sea,
que hace que parezcan necesidades que tienes que satisfacer, es decir, te instala deseos que básicamente son de consumo, casi todos, ¿no? Pues entonces, para darnos cuenta de todas estas cuestiones que operan en la dinámica de la realidad que habitamos, es importante no quedarnos con esa pildorita, ¿no? De esto, el deseo así, el deseo así, porque, bueno, ya digo, creo que incurre en una simplicidad demasiado vacía, ¿no? Y que puede llegar a que la gente luego, pues nada, simplemente justifique formas de conducta y se acostumbre a patrones, cuando siempre es lo mismo, cuando se hace un patrón que está siendo injusto consigo mismo y que no está para nada haciendo que la persona aprenda a gestionar mejor su deseo o el deseo de las otras personas, a poner límites o a abrirlos, que también parece que todo es poner límites en la vida. Bueno, poner límites a veces es ampliar tus propios límites, otras veces es acortarlos, pero vaya, todo esto. Entonces, como decía, yo no he leído tantísima filosofía como me gustaría, a lo mejor es un poco esa sensación, ¿no? de carencia mía, pero sé que además de, bueno, José Antonio de Marina, aquí en las arquitecturas del deseo, que me pareció un libro estupendo. La verdad es que es muy prolífico este hombre y casi todo siempre interesante y muy fácil de leer. Bueno, examina bastante un poco, ¿no? Cómo con frecuencia surgen conflictos entre el deseo y el miedo a seguir los deseos. Pues claro, pues sí, evidentemente. La negación, la proyección, la represión, ¿no? Recoge aquí cositas de psicoanálisis, cositas de neurociencia, ¿no? Del sistema de recompensa y todas estas cuestiones que yo creo que ahora mismo, pues por suerte, son conocidas por la mayoría. Y está interesante. Sí, aquí, mira, él sí que asume también, ¿no? Como que hay diferentes niveles de deseo. El deseo con la motivación, bueno, no sé. Creo que voy a seguir este vídeo comentando un poco, porque tengo cosas subrayadas, pero bueno, simplemente me fui a lo que había leído, comentando un poco este libro de José Antonio de Marina y trayendo también otros autores que sé que han hablado del deseo y que me gustaría mencionar, pero que bueno, así como que me salga solo, pues no recuerdo ahora. Yo que sé, como ejemplo, me suena que Descartes también en Las Pasiones del Alma también había mencionado algo sobre los deseos. Me apetece un montón traer también, aparte, como las dialécticas estas entre deseo y goce que van en consonancia con amenaza y violencia, porque claro, si yo deseo mucho, ¿no? Si en estas dinámicas que estamos explicando un poco, estamos analizando de los posts estos, si ese patrón se repite, ¿no? Y una de las partes insiste tanto en su propio deseo, en su propio goce, puede que se encuentre con que, pues eso, los límites de la otra persona pueden ser también, en cierto modo, violentos, ¿no? O amenazantes. Es un poco, bueno, es este planteamiento que hace, que creo que viene un poco de René Girard también, pero que trae Pedro Bustamante, que bueno, es un autor que recientemente he descubierto y la verdad es que ahora mismo está bastante instalado, ¿no? En mi forma de mirar, pero es que este diagrama es bastante interesante y explica muchas cosas y ayuda mucho a entender cómo funciona, ¿no? Fácilmente esta dialéctica, que es muy freudiana también, ¿no? En el sentido de dominación-sumisión, ¿no? Como los vectores de fuerza están siempre en esa fluctuación constante entre dominación y sumisión. Es un poco por ahí, pero bueno, un poco más pormenorizada. Y bueno, sobre el deseo, así como reflexión que quería hacer, esto es todo por ahora. Me gustaría hacer un poco el resumen del libro de José Antonio de Marina. Os lo voy a traer. Y entre tanto me había apuntado algo que también leí el otro día casualmente y estaba, bueno, un poco en relación con esto, que es un terceto de un poema de Miguel Hernández, que dice: como el toro te sigo y te persigo, y dejas mi deseo en mi espada, como el toro burlado, como el toro, dejas mi deseo en mi espada, ¿no? Bueno, se queda ahí con las ganas.
esto tiene el deseo que no siempre es necesario satisfacerlo. O sea, el deseo a veces es eso, simplemente deseo. Se puede quedar en la fantasía y no necesariamente se tiene que materializar, se tiene que convertir en placer. El mundo del deseo, ¿no? Es eso, es un mundo, pues eso, de fantasía, de goce idealizado, en cierto modo. Y cuando tratamos de materializarlo, ¿no? Y de hacer que ese deseo baje al cuerpo y se convierta en placer, si es en relación a otra persona, me parece importante tener en cuenta estas cuestiones relacionadas más con el poder y con las dinámicas de poder y con los patrones que operan dentro de un vínculo, y no solo quedarnos con la narrativa de el deseo está para satisfacerlo, esta narrativa imperante y además de una manera que niega completamente a la otra persona. Es esto lo que quería decir básicamente, ¿no? Como que nos atendamos, que nos cuidemos y que estemos bien, que disfrutemos, por supuesto, también, pero bueno, pues que cuando estamos disfrutando en relación a los demás, pues que nos revisemos cómo tratamos de hacerlo. Y esto es todo, de momento. Decidme por ahí en comentarios si os apetece que haga un resumen del libro de José Antonio de Marina, un poco ya como añadido a este vídeo sobre el deseo. Y bueno, si os ha gustado, si creéis que habéis aprendido algo y os interesa este tipo de contenido, pues me ayudáis mucho si os suscribís, si le dais a la campanita para no perderos ningún vídeo y dejáis un like si os ha gustado también y todo eso, bueno, ya sabéis. Así que nada, de momento me despido hasta el próximo vídeo, que estéis genial, os mando un abrazo enorme. Chao.